Si un niño se vuelve, o sea, si llega el día en que el papá dice, no, es que el niño llora y no lo puedes pegar del televisor, pues es que ahí ya hay que retroceder en el tiempo y ver que pues fue el mismo papá el que lo puso en ese, digámoslo así, vicio. Hermanas me decían como, oiga, ¿y su profesión? Porque yo hice 2 especializaciones después, ¿qué pasa con eso? Entonces yo les decía, no, es que yo les quiero enseñar, a mí me gusta enseñarles. No, pero váyase a trabajar y mándelas a un colegio. Cuando nació, y yo ya dije, no, sí, no la podría enviar a un público, y privados todo es muy caro, entonces con mi esposo nos pusimos a hablar de los costos y después dijimos de nuestras experiencias, que mi esposo sufrió de bullying, yo también. Entonces también nos dimos cuenta que por ir a cumplir con el horario del colegio no tuvimos tiempo de explorar nuestros talentos y dones. Y simplemente leyéndole todos los días cuentos y ella me preguntaba, yo le explicaba y cuando me di cuenta ya aprendió a leer. Ella no sé cómo fue que lo absorbió tan fácil. Es que yo tengo un lema y es que si tú no conoces algo no lo pides. Entonces, digamos, cuando ellas eran pequeñitas, cuando yo iba a un supermercado nunca tuve problema de que me pidieran dulces, paquetes o algo porque ellas no sabían qué había dentro de esas bolsas. Estar en una pantalla no es chévere porque no puedes compartir con tu familia. Leía la Biblia y las cosas que me interesaban o que me gustaban las escribía en un cuadernito. Hola, soy Lana y nunca me he considerado normal. Desde muy pequeña sentía que había algo distinto en mí, algo que no encajaba del todo, como si el mundo hablara un idioma que yo simplemente no entendía. Con el tiempo entendí que esto es lo que me hace ser tan especial. Y por eso hoy quiero preguntarte algo. ¿Tú te sientes normal? ¿O más de una vez has cuestionado tus gustos, tus pensamientos y tu forma de ser? Si es así, bienvenido al club. Aquí no somos normales y no tenemos por qué ser. Hola y bienvenidos a No Somos Normales. El día de hoy tengo una súper invitada. Les presento a Helen, una mamá que hace una educación bastante diferente, no pantallas, no dulces, y hace home school. Y el día de hoy nos viene a compartir su historia. Bienvenida, Helen. Gracias. ¿Cómo estás? Aquí todo el que viene es una normal. Se me nota en la cara. Bueno, comencemos de una vez. ¿Cómo tomas la decisión de que tus hijas no tengan contacto con lo que es televisión, celulares y todo esto? Bueno, tengo 2 hijas, una de 6 años y otra de 3 años. Y cuando nació la mayor, fue en pandemia. Entonces, ahí estábamos todos encerrados. Entonces yo decía, no, pues aprovechar a pasar tiempo con ella, jugar con ella y todo eso. Entonces, en la casa nunca se prendía el televisor porque, no sé, a mí de pequeña como que no me pusieron tanta televisión, pero sí noté que mi papá se la pasaba mucho en el televisor y no pasaba tiempo conmigo. Entonces yo dije inconscientemente que no quería que mis hijas vivieran lo mismo. Entonces dije, voy a pasar más bien tiempo de calidad y que ellas aprendan a entretenerse solas y no tener que depender de un dispositivo que las entretenga. En este caso, tú teniendo 2 hijas, me imagino que es difícil mantenerlas distraídas o todo lo contrario. Pues con la mayor, cuando era única, era difícil porque la mayor es muy hiperactiva y siempre quiere estar haciendo algo, entonces siempre me tocaba hacerle muchas actividades, buscaba en Pinterest un montón de manualidades. Cuando nació la segunda, la mayor tenía 2 años y ya como que la mayor se pegó más a ayudarme con la pequeñita, estar pendiente de la pequeñita. Claro. Entonces salíamos al parque y todo eso. Y ya en la casa la entretenía con sus actividades, manualidades que le hacía y muchos libros. Desde muy pequeña le alquilo muchos cuentos, entonces le alquilaba cuando era pequeña esos de pasta dura y que las hojas son gruesas. Entonces, con eso. Actualmente, tu hija Elisa, que es la más grandecita, se puede decir que hace comerciales. No quiero decir un trabajo, porque ella los mantiene. sí, porque creo que es muy chiquita para decir un trabajo, es como un hobby para ella, se puede decir. Sí. Y ella sale en distintos comerciales de cuidado del cabello, ella me ha contado de protector solar, de cómo llega Elisa con tan solo 6 años a la televisión, a pesar de que ella no consume televisión. Sí, pues imagínate que hace como año y medio yo apliqué a un casting porque me apareció en un estado del WhatsApp por casualidad. Y bueno, ahí empecé a aplicar y nunca me llamaban a nada. Y mi hija me vio y dijo, ay, ¿tú qué estás haciendo? Y yo, no, estoy aplicando, y le expliqué. Y ella me dijo, ay, yo quiero. Entonces, cuando apareció una convocatoria para niños, yo la envié
y ahora la llaman a ella más que a mí. O sea, ella ya ha hecho un montón de comerciales, incluso uno de los últimos que hizo, que sale por comerciales en televisión nacional, ese no lo pudimos ver porque pues en la casa no teníamos, o sea, tenemos el televisor, pero solo como para poner música. Ok. O en la noche mi esposo y yo vemos una película o algo. Entonces no teníamos antena, entonces yo le dije a mi hija, oye, ya me contaron que ya te vieron en un comercial. Entonces nos fuimos a una tiendita y nos paramos a esperar a que dieran el comercial. Ahí fue cuando ella lo vio. O sea, en general, o sea, ni tú ni tu esposo tampoco consumen casi televisión. No, o sea, en el celular YouTube, a veces en la noche que vemos algún video que nos interese, y Netflix el fin de semana que vemos alguna película juntos. De resto, no. Y cuando yo estoy enferma, ahí sí les pongo una película. Cuando yo estoy así, mejor dicho, moribunda, con una gripa así tenaz, les pongo película y ellas son felices que a veces me dicen, ¿cuándo te vas a volver a enfermar? O sea, es el plan favorito de ellas. Sí. ¿Cómo llegas a tomar la decisión de no meterlas en un colegio normal, como lo tradicional, y hacer el Desde que el nacieran homeschool? las niñas, antes de que tuviéramos bebés, yo le decía a mi esposo, no, metamos las niñas a un colegio público, porque los colegios son muy caros, y él me decía, no, terrible, un público, y yo, no, eso no importa. Pero ya cuando nació, y yo ya dije, no, sí, no la podría enviar a un público, y privados todo es muy caro, entonces con mi esposo nos pusimos a hablar de los costos, y después dijimos de nuestras experiencias, que mi esposo sufrió de bullying, yo también. Entonces también nos dimos cuenta que por ir a cumplir con el horario del colegio no tuvimos tiempo de explorar nuestros talentos y dones en la casa. Entonces preferimos más bien que se quedaran en casa, pudieran aprender lo que realmente les interesa, pudieran explorar sus dones y no tener que cumplir con la madrugada, que tienen que, digamos, los niños los mandan en la ruta y tienen que salir a las 5 de la mañana, casi que dormidos, desayunar en el colegio y llegan a las 5 de la tarde a la casa. Entonces nos parece que es un horario muy extenso y pues lo ideal para nosotros es pasar tiempo con ellas, tiempo de calidad y que esta etapa se pasa muy rápido. Entonces aprovecharlo. Por ejemplo, bueno, es que no sé, pero ¿cuál es la edad normal para que un niño sepa leer? ¿Tú sabes de pronto? No sé. O sea, si está escolarizado le exigen que para primero o transición ya tiene que saber leer. Pero digamos que en el homeschool es diferente porque cada niño tiene su propio ritmo. Entonces puede que aprenda mucho antes de esa edad o mucho después y no está mal porque cada niño tiene sus propios intereses y puede que le vaya mejor en matemáticas o en cosas físicas o en la lectura. Entonces, de acuerdo a lo que el niño le favorezca, en eso va a ser mejor. Pero digamos en el caso de Elisa, ella aparentemente le encanta la lectura porque desde los como 4 años ya empezó a preguntarme mucho qué significa tal cosa, qué dice acá. Y yo no le enseñé a ella con métodos tradicionales como en el colegio, que es la M con la A, ma, y así con planas y repetición. Porque en esa época, yo me acuerdo que yo veía en Instagram y aparecían un montón de métodos y cosas, entonces yo dije, no me quiero estresar, voy a dejar que las cosas fluyan. Y simplemente leyéndole todos los días cuentos y ella me preguntaba, yo le explicaba, y cuando me di cuenta ya aprendió a leer. Ella no sé cómo fue que lo absorbió tan fácil. O sea, yo le decía 1 o 2 veces, esto es tal cosa, esto es tal, y ya la siguiente vez ella me decía, ah, sí, esto es tal cosa, y yo decía, como, pero ¿cómo si solo le dije una vez? Claro, los niños absorben mucho, son demasiado... Sí, y además que es como, ellos tienen como un pico de aprendizaje que se les facilita esa cosa específica y lo aprenden súper fácil. Y no toca, mejor dicho, recalcarle y remacharle hasta que le entre, sino que realmente cuando el niño tiene ese interés por aprender cierta cosa, lo aprende mucho más fácil. Tú me contabas que has recibido críticas por que no están en un colegio, que no van a poder socializar, que no van a aprender a hacerlo. ¿Tú qué opinas de eso? Pues es que esos son muchos temores que incluso yo tenía al principio, porque yo decía, ¿y cómo se va a validar? ¿Y cómo socializan? ¿Y cómo todo? Porque uno no concibe cómo funciona eso, porque todos estamos con la mentalidad de estar escolarizados, porque así crecimos la mayoría. Pero si tú te fijas, el colegio no tiene más de 150 años que se lo inventaron, porque eso fue más o menos, no sé en qué año fue, pero la revolución industrial, ellos lo inventaron fue para poder tener a los niños en un lugar que los cuidara mientras los papás podían ir a trabajar. Entonces,
por eso fue que se lo inventaron. Antes de eso, los papás o incluso niñeras o tutores iban a la casa y enseñaban a los niños en la casa. Ya cuando empecé con el homeschool, más que todo mis hermanas, me decían como, oiga, ¿y su profesión? Porque yo hice 2 especializaciones después, ¿qué pasa con eso? Entonces yo les decía, no, es que yo les quiero enseñar, a mí me gusta enseñarles. No, pero váyase a trabajar y mándelas a un colegio. Entonces yo decía, no, pero yo me siento bien así. O sea, yo como mujer me siento realizada así y prefiero quedarme en casa con ellas, enseñarles, y no siento que desaproveche mi vida ni mi profesión, sino que es lo que quiero. Y pues muchas personas también me decían, no, ¿y cómo va a socializar? ¿Cómo va a hacer eso? Pero es que hay muchas familias que entienden que el homeschool es como lo que fue pandemia, que era estar en un computador en un colegio virtual y ya, y el resto ve a televisión o mire a ver qué hace. Y no es así, sino que pues el homeschool tiene muchas formas de hacerlo, y como nosotros lo hacemos es de forma libre, lo hacemos sin plataformas, sin un colegio, y lo hago más que todo con libros de texto que yo creo que se adaptan a las necesidades de aprendizaje de ellas, y salimos todos los días. Digamos, ahorita que empieza el año, la idea es tomar la rutina que teníamos el año pasado, y la mayoría de veces salimos todos los días, socializan con otros niños, socializan en sus actividades extracurriculares, en la biblioteca, y también con otros niños homeschool que también son de la misma edad. Los niños en los colegios socializan solo con sus pares, entonces digamos y además que ellos son los que realmente están en la burbuja, porque si tú te fijas, ellos están 8 horas al día en una burbuja escolar, ajenos a la realidad que está afuera, de las 1000 cosas que suceden, y si tú pones a un niño escolarizado a socializar con alguien de una edad diferente, no va a poder, o incluso se vuelven también introvertidos, como no, yo no lo conozco a él, yo no le hablo, y se encierran en sí mismos. En cambio, ya cuando son homeschool, son niños que pueden hablar, hacer un tema de conversación con adultos, niños, aprenden a socializar. Cuando salen al supermercado, al parque, al médico, ahí socializan y ven la vida real. ¿Hasta qué época se puede llegar en el homeschool? O... Hasta los 18, hasta ¿Sí? que se gradúan. Sí. Ah, ok, Sí. o sea, se puede todo. Sí, es que hay muchas formas. Hay familias que de acuerdo a la necesidad que ellos quieren, ellos pueden validar año por año. Ok. Entonces empiezan desde primero, pueden hacerlo con un colegio en Colombia o con un colegio en el exterior, y les validan y tienen que enviar pruebas de las tareas que hacen, exámenes, tienen que enviar las evidencias. La otra forma es hacerlo de forma libre, y pueden validar, si quieren hasta quinto, validan toda la primaria, entonces pueden ir a un colegio público o privado y ahí piden que les hagan el examen, digamos, de quinto, y si lo pasan, pues ahí ya les dan el certificado de quinto, indicando que ya pasó toda la primaria. Ok. Ya después, si quieren hacer bachillerato, pueden validar hasta noveno. Entonces, validan noveno y pueden ponerlos a hacer colegio virtual 10º y 11. O si quieren, pueden hacerlos, ponerlos en un validadero, digámoslo así, y acaban mucho más rápido ese 10º y 11. O la otra opción es esperar hasta que tengan 18 años y van al ICFES, y los mismos que hacen el ICFES le hacen el examen de bachiller y le dan el certificado de bachiller de ICFES. Ah, no, súper, o sea, es bastante sencillo, o sea, no Sí, es hay como que muchas sea un formas. problema o que se van a quedar sin el, No, o sea, sin la constancia de que hicieron su primaria. Sí, o sea, no hay forma que no se queden sin el certificado. Lo único es que puede que hayan envidiosos por ahí. Entonces digan, ese niño no está escolarizado, le vamos a mandar los del ICBF. Entonces, si por alguna razón tienen a un vecino o a un familiar odioso que pase eso, siempre hay que tener las evidencias. Entonces, uno va guardando las evidencias de que se vio año por año, las actividades, en caso tal. Y eso es lo que tú actualmente haces, o sea, Sí, todo yo lo que... desde a la chiquita, a la mayor le tengo desde los 2 años, y a la menor desde los 3 años le voy guardando ahí todas las evidencias. Es que yo tengo un lema, y es que si tú no conoces algo, no lo pides. Entonces, digamos, cuando ellas eran pequeñitas, cuando yo iba a un supermercado, nunca tuve problema de que me pidieran dulces, paquetes o algo, porque ellas no sabían qué había dentro de esas bolsas. Y ya después, cuando empezamos a ir a cumpleaños y eso, ya le empezaron a ofrecer dulces. Entonces ya después como que los veían y eran como, ay mami, un dulce. Y yo, no, tú sabes que no es bueno. Entonces yo siempre les he inculcado pues que exceso de dulces no es bueno, y exceso de pantallas tampoco. Y pues en mi caso, allá en la casa, 0 pantallas, entonces ellas no ven la necesidad, y tampoco ven ese ejemplo en mí de que, ay, me voy a poner a ver televisión o en el celular. Incluso este año empecé muy juiciosa leyendo todas las noches, entonces ya
mi hija mayor es como, ay, quiero hacer lo mismo que tú, que era lo del devocional que ya te contaba. Entonces ellos aprenden es por el ejemplo. Y pues digamos que si un niño se vuelve, o sea, si llega el día en que el papá dice, no, es que el niño llora y no lo puedo despegar del televisor, pues es que ahí ya hay que retroceder en el tiempo y ver que pues fue el mismo papá el que lo puso en ese, digámoslo así, vicio. Entonces yo prefiero evitarme ese dolor de cabeza de tener que quitarle lo malo y más bien las dejo sin eso y ya se entretienen solitas. O sea, ellas fácilmente, ¿cuántas veces comen dulce, por ejemplo, en un mes? ¿Es normal que lo consuman, no sé, una vez a la semana o solo los fines de semana o definitivamente si es que hay una fiesta y ya? Pues es que ellas solo comen dulces de paquete en fiestas de cumpleaños. O sea, en la casa, o sea, en ningún momento hay dulces de paquete. Lo que sí hay a veces son helado. Okay. Que digamos es una salida especial que nos invitan a comer helado. Digamos, ayer fuimos a comer helado. O que es un cumpleaños, o que estamos celebrando algo. Es ese momento. ¿Sí? Okay. Es algo especial y no es como que, quiere helado, toma. Y si ellas empiezan como, mamá, tengo ganas de helado, entonces yo les hago helados caseros. Ah, súper. Yo les hago, digamos, con yogur y con alguna fruta, licúo, lo pongo en los moldes y ya. Entonces, si quieren comer helado desde todos los días, pueden comerlo todos los días. Y eso sí, frutas, al día me piden unas 5 frutas, entonces yo les doy las frutas que me piden. Entonces, según esto, ellas nunca han tomado gaseosa, nunca. No, han tomado esa agua con gas y cuando la probaron dijeron que ardía. Y pues yo les dije que la gaseosa era lo mismo y pues si lo prueban es como mucho azúcar, entonces no. Yo creo que también algo que les ha tocado a ustedes es obviamente dejar las papas, la gaseosa, los dulces, porque ustedes sí vienen de una educación tradicional. Y me imagino que con la educación a tus hijas les ha tocado como soltar un poquito también esas cosas. Sí, porque digamos cuando yo estaba en el colegio yo me comía un bombón y un chocorramo diario y mi mamá me daba a mí la plata. Y yo me comía un perro caliente y ya como a los 13 años me desmayé y me hicieron exámenes y fue porque ya tenía hipoglicemia. Entonces ahí me tocó un año sin comer nada de dulce. Y ya después cuando me mejoré, volví a comer dulce, me empeoré. Entonces hace como 3, 4 años me dijeron que tenía prediabetes. Entonces dije ya tengo que dejar el dulce porque pues me hago daño a mí y las cuido a ellas pero no me cuido a mí. Entonces ahí fue cuando dije no. Y ya ahorita en la casa solo lo único que comemos de dulces cuando salimos, lo que te comentaba, que si salimos a comer un helado, alguna celebración o que alguien nos hace una invitación, eso es como lo único. Y los dulces de paquete es solo en algún cumpleaños que sí los hay ahí. Ellas pues prueban uno de cada uno y el ponqué al final de la celebración y ya. Helen, cuéntanos como el momento más difícil de tu niñez con tus papás. Pues digamos que así difícil no, pero que yo recuerde que me pasaba a mí era que yo me aburría mucho en la casa y era porque yo llegaba al colegio, hacía las tareas y como que no había nada que hacer y tampoco me encaminaron como, mira, puedes leer, puedes hacer esto, puedes tal cosa, como que a mí me tocaba a mí misma ver qué hacía. Y tampoco como que se me empujó mucho a, digamos, en vacaciones del colegio, yo hacía, digamos, no sé, una clase de canto. Y a la siguiente vacaciones hacía pintura. Y a la siguiente, entonces como que no hubo una continuidad. Y hubo muchas cosas que yo me hubiera gustado como seguir y profundizar más y pues no se dio la oportunidad. Tú hiciste un libro, que es este que sí, podemos ver ese acá. Cuento. Es este cuentico que ella hizo. Sí. Y en este cuento, no sé si nos puedes explicar un poco de lo que dice y de qué se trata. Sí, este cuento es así pequeñito porque es del mismo tamaño de un celular. Entonces, cuando la gente lo ve, piensa que es un folleto. A veces piensan que es gratis y se lo llevan. Pero bueno, pues es que este cuento surgió de un taller al que yo asistí en la biblioteca donde siempre vamos. Y allá nos motivaron a hacer un cuento, como un libro álbum, que es más que todo imágenes y poco texto. Entonces el tema que me surgió hacer era algo relacionado con un papá adicto al celular que no le pone cuidado a su hijo. Y yo no sabía por qué surgió esta idea y fue porque cuando yo veía niños en el celular, así pequeñitos, más que todo en citas médicas o en el centro comercial que les ponían celular, yo decía, o sea, me daba como una impotencia, un dolor y yo decía, pero ¿por qué me pasa eso? Entonces, bueno, hice el cuento y no sabía que podía dibujar, lo terminé haciendo yo y bueno, ahí el profe me explicó cómo hacerlo. Pero entonces en la última página está este dibujito
que es de el niño abrazando al papá. Y pues yo hice esa dibujo así, fue porque inconscientemente estaba dibujando a mi papá. Alguien cuando vio este dibujo me dijo, oiga, ese señor se parece mucho a su papá. Y fue cuando caí en cuenta que ese dolor y ese sentimiento que tenía al ver a otros niños nacía de mí, porque cuando yo era pequeña, pequeña, adolescente ya, hasta que mi papá murió hace 10 años, él se la pasaba mucho en el televisor. O sea, él estaba en casa todo el día porque él no trabajaba, porque ya era mayor de edad. Pero él estaba presente físicamente, pero no estaba emocionalmente. Entonces, él siempre estuvo viendo su televisión. Entonces, por eso surgió la idea de hacer este cuento. Y esta misma posición que el niño hace, que el papá hace, era la misma que hacía mi papá cuando yo lo abrazaba. O sea, él no te abrazaba, No. sino que se quedaba como... ¿Y esto Sí. tiene algún significado de algo? Pues es que yo trato de entender un poco lo que le pasó a mi papá, y es que él murió, o sea, la mamá, mi abuela, murió cuando él nació en el parto. Entonces mi papá nunca tuvo el amor de su mamá. El papá también como que lo rechazó y terminó criándolo, fue la abuelita de él. Entonces yo siento que le faltó como amor y ya pues... Como aprender a demostrarlo. Sí, Como entonces ya con nosotros como que él o de pronto se sentía incómodo con esos gestos de amor, entonces creo que fue por eso. Hablando de esto, ¿tú crees en el método de que golpearlos está bien? ¿O de que No. todo va por medio de, como hace mucho tiempo, que todo se solucionaba con golpes? No, es que no. Pues digamos, a mí en mi caso me daba un juguete y yo me acuerdo, o sea, obviamente la violencia física no está bien porque el niño pues queda con el dolor, queda con el trauma y queda con ese resentimiento y no aprende y no sabe por qué le están haciendo eso. O sea, lo que toca hacer es, obviamente, sí hay que disciplinarlo y castigarlo, digamos, porque todo lo que uno hace tiene una consecuencia, ya sea buena o sea mala. Y uno tiene que enseñarles y explicarles cuando hacen algo mal. Entonces, yo digamos, en mi caso con mis hijas, si ellas hacen algo mal, yo les digo, mira, hiciste esto mal, esto no está bien, y lo que hiciste tiene una consecuencia. Entonces, de acuerdo a la situación, pues va la consecuencia, pero todo es explicándoles y hablándoles. Y me acuerdo que cuando eran más pequeñas, un día yo les dije, no me acuerdo qué estaban haciendo, entonces yo les dije, ya no más que les voy a dar juguete, y se quedaron pensando como que es juguete. Y me lancé a hacerles cosquillas, y ellas toteadas de la risa, entonces, más juguete, más juguete. Entonces, ahora cuando empiezan así, yo, ya no más que les voy a dar juguete, porque así era mi mamá. Entonces ellas, sí, juguete, y se emocionaron un montón. Y un día me acuerdo que le dijeron a alguien como, sí, nos gusta el juguete, no sé qué, y ellos quedaron como, me miraron con cara de mamá señora, sí. violenta. Sí, entonces, ¿y qué es el juguete? Le preguntaron a las niñas. No, y que mi mamá nos cogía cosquillas y nos encanta y no sé qué. Entonces también es chévere porque, no sé, como que es una forma también uno de sanar eso que tanto juguete que me dieron a mí, entonces ya como que a ella les doy juguete con cosquillas. Tú le diste un resignificado a esa palabra. Sí, o sea, la claro. palabra que para muchos es temor, para ellas es algo súper agradable y súper divertido, chévere. Sí, antes me piden que les dé juguete y yo como, chao, no más. Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Elisa, tengo 6 años, hago homeschool con mi mamá. Me gustaría que nos contaras un poco de cómo es la dinámica del homeschool. ¿Tú qué haces en un día normal? Un día normal de homeschool. Ajá. Estamos en la casa haciendo actividades. Hay veces que vamos al parque en un día normal. Hacemos actividades en la casa, jugamos en la casa. Que eso siempre lo hacemos todos los días, jugar en la casa. Qué chévere. Gracias al homeschool podemos estar libres casi todo el día. Gracias al homeschool podemos hacer muchas cosas que no podríamos hacer en el colegio. Ok. ¿Qué son esas cosas que tú dices que de pronto en el colegio no podrías hacer? No podríamos estar tanto tiempo libres. Okay. Tampoco podríamos jugar tanto. Tampoco podríamos aprender lo que queremos, porque en el homeschool tú puedes decirle a tu mamá, mami, quiero aprender esto hoy o mañana o el día que tú quieras, pero en cambio en el colegio tiene que ser sí o sí lo que los profesores digan.
¿Qué opinas de los celulares, las pantallas? Estar en una pantalla no es chévere porque no puedes compartir con tu familia. O sea, no puedes estar con tu familia, no puedes hacer tantas cosas ahí en el celular porque estás así. Y eso no se puede. Cuando estás aburrida, ¿qué te gusta hacer? No sé, hay veces que subo a mi cuarto, leo. ¿Hay algo en especial que te guste leer? La Biblia. Tú me contabas que antes de dormir a veces la leías y como que te va cogiendo el sueño, ¿sí? Algo así tú me contabas. Mi mamá me hizo un devocional para la noche. ¿Y cómo es este tema del devocional? El tema del devocional, leía la Biblia y las cosas que me interesaban o que me gustaban, las escribía en un cuadernito. Gracias por venir a No Somos Normales, Elisa. Helen, quiero decirte que definitivamente eres anormal. Te doy la bienvenida al club de No Somos Normales. Gracias. Mil gracias por venir, mil gracias por contarnos esto que es tan bonito. La verdad, valoro mucho lo que haces. Ay, gracias. No estoy diciendo que de pronto el otro tipo de educación esté mal. Creo que cada mamá tiene su forma de hacer las cosas. Pero que tú vengas y compartas como esta experiencia, como tú lo hiciste. Creo que a todos se nos queda algo. Por ejemplo, en el momento que uno sea mamá o pase algo, como cosas por aprender también. Te quiero dar el patito de la suerte. Ay, espero que te acompañe en este tiempo. Todo lo que estás haciendo es bastante valioso, en serio, todo lo que haces. Ay, muchas gracias. Pues nada, gracias por venir a No Somos Normales. Ay, gracias por la invitación y nos vemos en un próximo capítulo. Sí, igual, dinos el nombre de tu canal para que las personas puedan ir a seguirte, a ver tu contenido. Sí, mira, en YouTube y en Instagram me encuentran como Reconecta con la Realidad, así lo ponen todo pegadito. Y ya me pueden seguir, ya subí unos videos, los pueden ver, ahí profundizo más en el tema del cuento y otros temas relacionados con el tema de las pantallas y muñequitos para niños. Y pues nada, recuerden que si ustedes allá que nos están viendo no se sienten normales, sienten que no encajan, bienvenidos, están en casa. Les mando un besito. Chao. Chao. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things.